¿Te estás replanteando el cambiar de ejes en tu skate y no tienes ni puñetera idea de la gran variedad que hay? Ya no solo por marcas, sino por tamaños, alturas y de todo. Quédate en este vídeo porque te voy a enseñar la guía definitiva y te voy a dar la información que necesitas para encontrar los ejes que estás buscando. Así que, al lío. Vamos a empezar haciendo un pequeño repaso sobre las diferentes piezas que componen un eje. Y esto es fundamental también a la hora de comprar ejes porque no todos los ejes traen las mismas piezas. Vamos a hacer un breve repaso. En este caso tenemos 5 piezas fundamentales en el eje. Como podéis ver en la imagen tenemos 1, lo que sería la varilla como tal, el axle. 2, lo que sería el hanger, es decir, el propio eje como tal, que es con lo que grindamos, con lo que nos subimos a los cajones, a las barandillas, etc. En el número 3 tenemos la tuerca, que en este caso también incluiría la varilla del kimping, que en este caso también en función de tu manera de patinar y del eje que tú quieras comprar, incluso de la marca, esto es así o es un kimping invertido, que ahora después lo vamos a ver. En el número 4 tenemos lo que son los bushings, en español las gomas, que es lo que nos permite que el eje tuerza. Y en este caso también tenemos que tener cuidado a la hora de comprar ejes porque no todos los ejes traen las mismas gomas, con las mismas durezas y con el mismo tamaño. Cuidado. Y por último tenemos lo que sería la base del eje, que en este caso, pues bueno, en función de la marca del eje y en función del tamaño del eje, pues va a ser de una manera o de otra. Tanto en la parte del pivot cap, que sería la parte de atrás, como en la parte de adelante donde va el kimping, pues va a tener una gradación diferente. Es decir, los grados de inclinación del eje van a ser diferentes en función del tamaño y de la marca. Cada marca tiene su propia construcción, tiene su propio sello de identidad, básicamente. Una vez sabemos ya las diferentes piezas que componen el eje, tenemos que saber que hay diferentes alturas y diferentes anchuras. Vamos primero con las alturas, y es que en este caso podemos clasificar los ejes, da igual la marca, en 3 alturas: bajos, medios y altos. Y te preguntarás, ¿qué más da si son ejes y aún así van a torcer, aún así vamos a poder grindar, aún así vamos a poder hacer 3 flip o trucos de suelo en general? Sí, pero en función de diferentes variables, la altura te va a interferir más o menos en tu manera de patinar. Los ejes bajos estamos hablando que tienen una altura entre 46 y 49 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que son 4,6 o 4,9 centímetros de alto. Eso quiere decir que la tabla va a estar como mucho más pegadita al suelo. ¿Y eso qué quiere decir? Que las ruedas que podemos utilizar no pueden ser muy altas, porque eso va a provocar que tengamos mucho wheel bite, sobre todo si los bushings, las gomas, son muy blandas. Si nos referimos a los ejes de altura media, estamos hablando que tienen 49,5 milímetros y 53,5 milímetros de alto, casi 5,3 centímetros. Es decir, que varían unos 3-4 milímetros de altura con respecto a lo que serían los ejes low, los ejes bajitos. Y te preguntarás, ¿para qué sirven estos ejes? ¿Son los mejores? A ver, no es que sean los mejores, pero sí que es verdad que son los más versátiles, porque es una mezcla entre los ejes altos y los ejes bajos. Es el punto intermedio que nos proporcionan las partes buenas de cada uno y que están ahí, en el medio, básicamente. Tenemos que saber que cuanto más altura, más beneficio tenemos, entre comillas, porque más separada está la tabla del suelo. ¿Y eso qué nos proporciona? Nos proporciona tener más pop. Y por último tenemos los ejes altos, que en este caso irían de 53,5 milímetros a 60 milímetros, es decir, de 5,3 centímetros a 6 centímetros de alto. Ya hay una diferencia bastante considerable entre los más bajos y los más altos. Estas son las 3 alturas que hay en ejes de patín. Pero esto no quiere decir que en base a la altura, a las medidas que te he dado, tú tengas que elegir sí o sí eso, a pesar de que te resulte más cómodo, por ejemplo, patinar los ejes altos. No tiene nada que ver. Tú tienes la última decisión en ese sentido, por lo tanto, tú eliges qué se adapta mejor a tu manera de patinar, a tu altura, a tu talla de pie, al ancho de tu tabla, a todo. Y esto es una manera de clasificar los diferentes tamaños de eje que hay en el mundo del skate, en el mercado del skate, básicamente. Vamos a hablar de diferentes marcas de ejes y sus anchos. Porque sí, esto es un lío que hasta a mí, a día de hoy, me causa lío. Cada marca tiene su medida de ancho. Es decir, para tablas de 8, Venture, Independent, Ace o la marca que sea, tienen el mismo ancho, pero cada uno lo llama de una manera diferente. Entonces, bueno, vamos a hacer como un repaso de las marcas principales en función de lo que sería el ancho de la tabla. En este caso, si destacamos las principales marcas de eje, yo voy a decir que son Ace, Independent, Thunder y Venture. El resto, pues bueno, paráis el vídeo, le echáis un vistazo aquí a la guía y sin problema. Te explico. Si miramos a esta tabla, lo que podemos encontrar es que, por ejemplo, para tablas de 7,8 a 8,2 de ancho, esto es el ancho de la tabla, ¿vale? Encontramos que Ace recomienda que compres sus ejes del tamaño 33, al mismo tiempo que, por ejemplo, Independent te dice que los compres del tamaño 139, al mismo tiempo que, por ejemplo, Venture te dice que los compres del tamaño 5,25. Sí, es un
lío tremendo. Pero esta es la tabla definitiva. Que por cierto tenéis los enlaces de donde he sacado la información de esta guía en la descripción. Que esto yo no me lo he inventado ni es que yo sea el más sabio del mundo. Si nosotros patinamos una tabla 8.2, 8.3 u 8.5, que sepamos que en Ace nos tenemos que comprar unos ejes 44. En Independent unos ejes 144. En Thunder nos tenemos que comprar unos ejes 148 y en Ventus nos tenemos que comprar unos ejes 5.6, independientemente de la altura. Esto es solo el ancho. Y nada, ya estaría todo. Estas son las variables que tendríamos que tener en cuenta a la hora de comprarnos unos nuevos ejes. Espero que te haya resuelto alguna duda o espero que incluso tú hayas aprendido algo nuevo sobre ejes, porque yo, después de 16 años patinando, he aprendido cosas nuevas sobre ejes. Deja un comentario, deja un like, suscríbete y esas cositas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡A patinar!